Luego de proclamada la independencia el 27 de febrero de 1844, se dieron dos batallas importantes que definieron la determinación de los dominicanos de ser independientes. Esta fue la primera de ellas, fue el 19 de marzo en Azua, donde las tropas dominicanas mandadas por el general Pedro Santana, Antonio Duvergé y otros muchos soldados y oficiales se enfrentaron al ejército dirigido por el presidente haitiano Charles Herald, y detuvieron su avance en Azua, aunque posteriormente se tuvieron que replegar hasta Sabanabuey, Baní, donde era mucho más práctica la defensa. El dispositivo del ejército haitiano para recuperar la parte este de la isla, como yo decía, las provincias rebeldes, se dividió como era característico en ello, en todas las invasiones, se dividió en dos columnas. Una avanzó por el sur, al mando como ya dijimos, del presidente Charles Herald, y otra entró por el norte. Sí, eso era lo típico cuando se realizaba en todas las invasiones de los haitianos, fue eso, dividir su ejército en dos columnas, una por el sur y otra por el norte. La del norte estaba dirigida por el general Jean-Louis Pierrot. Este era un general ya relativamente anciano y tomó la ruta entró por Dajabón. Ahí hubo unas escaramuzas en lo que se conoce como la Talanquera, donde el general José Antonio Salcedo con unos 400 o 600 hombres se le enfrentó con el fin de retrasar su avance hacia Santiago. Luego de esto el ejército haitiano siguió avanzando, y ya el 30 de marzo, en la tarde, a eso de las 2 de la tarde, ya estaba frente a la ciudad de Santiago. En esos días anteriores a la llegada de los haitianos, se habían dado en Santiago varios acontecimientos. En primer lugar, la defensa de la ciudad había sido responsabilidad del prócer Ramón Matías Mella, y no necesariamente por falta de recursos, pero había una cierta desorganización en la ciudad que no permitía una defensa, un dispositivo de defensa apropiado. En esos días se fueron llegando a la ciudad tropas procedentes de Moca, La Vega, San Francisco de Macorís, y algunos dicen que hasta tropas de Baní estuvieron llegando a la zona de Santiago. En Santiago se estableció se diseñó un sistema defensivo en la que los fuertes naturales que tenía Santiago fueron nombrados como el Fuerte Dios, el Patria y el Libertad. Estos tres fuertes, junto con la fortaleza y una serie de trincheras que se cavaron entre las líneas de los fuertes, permitía una defensa tanto activa como pasiva. Cuando los haitianos llegaron a la ciudad de Santiago, el que había dado los pasos decisivos había sido el general José María Inver. José María Inver era corregidor en Moca, y por su experiencia
militar se le llamó, porque habían sido nombrados algunos jefes, pero ninguno habían podido organizar una buena defensa. Había mucha indisciplina y, y ciertamente debía haber mucho temor, porque en Santiago se conocían bien cuáles eran las tácticas de los invasores haitianos. Con la llegada de José María Inver a Santiago, inmediatamente se levantó la moral, se estableció los comandos de quienes iban a liderar las tropas en primera línea. Aquí hay alguien que hay que destacar. Me parece que en ese tiempo era capitán José María López. Este era un artillero de muy buena, prácticamente había sido autodidacta en el área de la artillería, pero hasta los españoles, luego en la guerra de restauración, José María López se mantuvo leal a las tropas españolas en el tiempo de restauración, pero los españoles lo elogiaban porque lo consideraban un excelente artillero. Eso es una nota al margen. Con la llegada de las tropas haitianas, aunque se dicen que venían algunos dicen entre 8.000 y 15.000 haitianos, 10.000 y 15.000 haitianos en el ejército de Pierrot. Estos, según los datos de los testigos y del mismo José María Inver, se denota que los que llegaron fueron alrededor de 4.000 hombres en dos columnas. Esa columna, cuando avanzaban por el Yaque hacia Santiago, avanzaban una columna a la izquierda y otra a la derecha de la ribera del río. Estas tropas llegaron a la entrada de Santiago e iniciaron el combate. Los primeros combates fueron rechazados por las tropas que estaban más o menos ahí por la zona donde está el hospedaje, ya que ahí había un cementerio. Y si no me equivoco, eso se conocía como la Sabana del Muerto o algo así, o Sabana del Puerto. Ahí se dieron los primeros combates, en la que entraron la primera tropa dominicana que entraron eran las tropas que mandaba Fernando Valerio. Y aunque mucha gente cree que las tropas dominicanas luchaban con machete y con lanza, ahí principalmente lo que se utilizó era la fusilería, de la que, a pesar de los pocos datos que tenemos, sabemos que no era escasa y que todas las tropas estaban bien armadas, de acuerdo a los medios que se tenían, pero no era simplemente una lucha como se ha querido muchas veces presentar, como una lucha con machete y lanzas. No es que no se utilizara, pero eso era en casos excepcionales. Como se ve, los haitianos hicieron varios intentos. Una vez avanzando generalmente en columnas densas, con lo cual la artillería colocada en el fuerte Dios y en el fuerte Patria se cebaron con ella. La caballería hizo un intento de atacar al fuerte Dios para tomarlo, pero también fue rechazado. Lo curioso es
que, que el general Pierrot, cuando llegó a la ciudad de Santiago, e iba a iniciar el combate, no pudo utilizar la artillería que traía, porque las balas de los cañones eran más grandes que el calibre de los cañones que yo traía. Ahí se ha hablado muchas veces, y el mismo Perro menciona de una especie de sabotaje, que lo harían entre ellos o nadie sabe quién fue que lo hizo. Es decir, eso no está bien claro. La cuestión es que ya al caer la tarde, los haitianos se dieron cuenta, General Pierrot se dio cuenta por las bajas que había tenido, la imposibilidad de tomar la ciudad por asalto. Se tomó una especie de pausa entre los combates para retirar los muertos y los heridos. Y en ese momento el general Inver le entregó a Pierrot una carta que venía de Santo Domingo, o una comunicación donde se aseguraba que el 19 de marzo el presidente haitiano Charles Herard había caído muerto en combate. Ya usted puede entender que las comunicaciones, aunque eso había sucedido el 19 de marzo, las comunicaciones entre un ejército y otro eran un poco difíciles, porque la idea de Charles Herard era que las tropas que avanzaban por el sur y las que avanzaban por el norte convergieran en la ciudad de Santo Domingo. Esta nota, se dice que esta nota es porque en los combates del 19 de marzo, en la batalla del 19 de marzo, varios coroneles haitianos de los regimientos habían caído, muertos o heridos en la batalla. Entonces, inicialmente se dice que fue una confusión y de que creyeron que Charles Herard había sido uno de los que había caído. Pero esa confusión fue utilizada de manera astuta por los dominicanos, y al entregarle esa nota a Pierrot de que Charles Herard había caído en combate, entonces las ambiciones que éste tenía, sabiendo lo inestable que siempre ha sido Haití, lo primero que empezó fue regresar a Haití para participar o decidir quién fuera el sucesor de Charles Herard. Entonces inmediatamente levantó el campo y se retiró. Pero en su retirada, las tropas haitianas fueron hostilizadas por las tropas dominicanas, tanto las que habían en Santiago como las tropas que estaban en la sierra, San José de las Matas, que se había creado ahí también un dispositivo de defensa, con el fin de que si fallaba, si los haitianos lograban tomar la ciudad de Santiago, estos pudieran retirarse a la sierra y de ahí convertirse en una especie de guerra de guerrillas donde hostilizar a los haitianos. Luego de retirarse los haitianos hasta su país, cuando Pierrot llegó a Puerto Príncipe, se enteró de que Charles Herard no había muerto, y que además de no haber muerto se encontraba en el frente, tratando de penetrar el desfiladero del Número para llegar a Baní, San Cristóbal, y luego de ahí tomar a la capital. Pero entonces
Pierrot se encontró con una disyuntiva. Una, si Charles Herrera regresaba, lo iba a declarar traidor, por lo que seguramente sería juzgado y fusilado. Aprovechando el descontento que había entre los mismos haitianos, declaró una rebelión, la destitución de Charles Herrera, y fue declarado él como presidente. Entonces, ahí usted puede ver algunas de los resultados para la causa dominicana, que fueron buenos. Uno, el ejército haitiano no siguió insistiendo en tomar la ciudad de Santiago y hizo avance hacia Santo Domingo. Dos, con su retirada, fue hostilizado constantemente, lo que le causó grandes bajas entre muertos y heridos. Tercero, con su llegada a la capital haitiana y descubrir que Charles Herrera no había muerto y que se encontraba en el campo de batalla, esto ocasionó la rebelión y la destitución de Charles Herrera, lo que hizo que este también se retirara de Azua para tratar de recuperar el gobierno, cosa que no pudo hacer. Entonces, la batalla de Santiago fue sumamente importante. No solamente mostró la determinación del pueblo dominicano para sostener su independencia, sino que también se utilizaron tácticas para desmoralizar al enemigo. Esas tácticas fueron muy, muy importantes. Debemos de vez en cuando hacer una rememoración de nuestros hechos históricos para avivar la idea de la independencia, de los sacrificios que hicieron nuestros padres fundadores y valorar la nación que nos han heredado.